Gracias por volar con Cathay Pacific. Un vuelo lleno se dirige a Hong Kong y repentinamente está en problemas sobre el mar al sur de China. ¿Qué fue eso? ¿El motor 2 se detuvo? Solamente teníamos un motor para aterrizar. De pronto, la situación empeora. Teníamos 2 motores apagados. Era una desgracia. Descendemos. Mayday, Mayday, Mayday. ¡Maldición! Un avión de 200 toneladas con 309 pasajeros cae en picada hacia la muerte. Sentí mucho miedo. Esto no puede estar pasando. Parecía que el avión terminaría estrellándose en medio del mar. A menos que el capitán tuviera una idea brillante. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Descenso mortal. Su cinturón. 13 de abril de 2010. El vuelo 780 de Cathay Pacific vuela a 11.500 metros sobre el mar al sur de China. ¿Les habla su capitán? Muy pronto iniciaremos el descenso en Hong Kong. El clima local es de 29 grados con nubes dispersas. Será un día muy soleado. Muchas gracias por volar con Cathay Pacific. El capitán Malcolm Waters y su tripulación están por concluir un vuelo de 4 horas y media de Indonesia a Hong Kong. El aterrizaje será en 30 minutos. Era una mañana fresca, con el cielo despejado y viento ligero. Era un día perfecto para volar. Esta es la segunda vez que el capitán Waters y su primer oficial, David Heiho, vuelan juntos. ¿Y hace cuánto que vive en Hong Kong? 12 años. Me mudé cuando tenía 23. Waters es uno de los pilotos más jóvenes de Cathay Pacific. Heiho es un antiguo piloto de la Real Fuerza Aérea Australiana. ¿Y cómo se siente volar un F-18? Nada especial. Pero el servicio es muy malo. El vuelo 780 despegó en Surabaya, Indonesia. Debe hacer un recorrido de más de 3.000 kilómetros para llegar a Hong Kong. El Airbus A330 funciona con 2 motores Rolls-Royce Trent 700. Y todos los aspectos de las operaciones de vuelo son asistidos por avanzadas computadoras. La ingeniería y la complejidad que hay dentro de ellas y la ciencia que da la información las hace máquinas increíbles. Cinturón, por favor. Madeleine Avisado es la sobrecargo responsable de supervisar a 10 miembros de la tripulación de cabina que atienden a 309 pasajeros. Habíamos dado el servicio y nos preparábamos para el aterrizaje. Era un vuelo normal. A 265 kilómetros del aeropuerto de Hong Kong, el Airbus abandona la altitud de vuelo e inicia su descenso. Velocidad del aire 295 nudos. Y el promedio de descenso 210 metros por minuto. El avión funciona perfectamente. Y de pronto, algo sale mal. ¿Qué fue eso? Qué extraño. Lo describiría como un ruido muy extraño y una vibración del fuselaje. Así que David y yo nos miramos pensando que eso no era normal. La computadora del avión alerta a los pilotos sobre un problema. De acuerdo, veamos qué sucede. El motor 2 se detuvo. El sistema de monitoreo del avión indica que hay un problema con el motor derecho, el motor número 2. El capitán Waters trata de entender qué le sucede al motor, pero el sistema de monitoreo del avión no indica la falla. Cuando revisamos los parámetros,
estaban relativamente normales. Muy bien. Desacelerando motor 2. Confirme. Confirmado. Con ninguna aparente explicación para el incidente, el capitán Waters reduce la potencia del motor al mínimo para protegerlo de daños. Mínimo. El nivel de potencia más bajo, pero aún sigue funcionando. Tiene un efecto inmediato. El ruido del motor desaparece. Está mejor. Todo volvió a la normalidad. El flujo de combustible está bien y la rotación también. La mayor preocupación es que el motor al mínimo no provee ninguna seguridad. Ahora solo pueden confiar en el otro motor para llegar a Hong Kong. Volar con un solo motor no es un gran problema. Practicamos mucho con los simuladores. Los aviones están certificados para volar con un solo motor. Hong Kong, este es Cathay 780. Pan, 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 pan. La tripulación alerta a control de tráfico aéreo sobre la situación. Pan, 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 pan. Tenemos una llamada Pan Pan, señor. Declaramos un PAN, que es el primer nivel de una emergencia. Estamos volando con el motor 2 al mínimo por el momento, pero todo lo demás opera normalmente. Cathay 780. Pan recibido. Necesitamos que nos den prioridad. Gracias. Se declara un PAN para que el control de tráfico aéreo sepa que necesitamos ayuda para llegar rápidamente a aterrizar y eso le da autoridad para colocarnos como prioridad y ayudarnos a lograr el objetivo. Cathay 780, enterado. El controlador confirma la solicitud. Hay una llamada Pan Pan de un vuelo entrante. Servicios de emergencia listos. Los bomberos del aeropuerto se apresuran a tomar sus posiciones cerca de la pista. El vuelo 780 está a 185 kilómetros del aeropuerto de Hong Kong. El avión estará aterrizando en 22 minutos. Estamos a punto de aterrizar. Por favor, coloquen sus asientos en posición vertical. Habla Madeline. No es normal que el capitán llame a la sobrecargo mayor después del anuncio de aterrizaje. Madeline, tenemos un problema con el motor número 2 y necesito que lo vigiles desde la cabina. Copiado. Me pidió que observara el motor número 2 y que revisara si había algo inusual o si podía sentir olor a humo. Sí. ¿Puede traerme una frazada? Revisé el motor y lucía bastante normal. No vi nada fuera de lo común. Enseguida, señor. Con permiso. Los pilotos se preparan para aterrizar el Airbus con un solo motor. Yo haré el aterrizaje. Entendido. Tiene el control. Bien. El capitán Waters tomará el control del vuelo a partir de este momento. Tengo el control. En una situación de emergencia, el miembro de más alto rango asume el control de vuelo. Ese es el momento de poner en práctica todo el entrenamiento. Y deja de ser un día normal. Tienes que estar concentrado. Todo está listo para el aterrizaje. El motor 1 se detuvo. Motor 1 deteniéndose, confirmado. Es lo último que hubiera querido escuchar. El sistema de monitoreo confirma sus peores miedos. Acaban de perder el otro motor, el único que les serviría para poder llegar hasta Hong Kong. Teníamos 2 motores apagados. Era una desgracia. La tripulación del vuelo 780 de Cathay Pacific se enfrenta a la pérdida del único motor que les quedaba. Teníamos la esperanza en que el otro motor nos llevaría con vida a tierra y empezó a hacer los mismos sonidos y tener el mismo comportamiento que el otro motor. Si no pueden hacer que funcione de nuevo, el avión se dirige a un desastre inimaginable. Motor 1 al mínimo.
El sistema de monitoreo les indica que deben llevar el motor número 1 al mínimo. Justo como el motor número 2 sigue funcionando, pero sin la fuerza para avanzar. Ahora el avión empieza a descender. Maldición. El rango de descenso no está bien. Sin empuje, no pueden llegar a Hong Kong ni a ningún otro aeropuerto. Todavía faltan 95 kilómetros. Estamos muy lejos. Aún estábamos a 95 kilómetros mar adentro. El avión descendía a 400 metros por minuto. Tendríamos 5 o 6 minutos antes de llegar al nivel del mar. Sentí mucho miedo. Y tuve todas las respuestas humanas al miedo. Se me erizó el vello de la nuca, sentí un nudo en el estómago y resequedad en la boca. No queríamos creer que pudiéramos terminar en el agua. Esto no puede estar pasando. Aunque la cabina está más silenciosa de lo normal, los pasajeros no tienen idea del peligro que enfrentan. Todos estaban calmados. Todo transcurría con normalidad para ellos. Hay un momento inicial de conmoción. ¿Cómo íbamos a superar este problema? Sin la potencia para llegar a Hong Kong, los pilotos se enfrentan a un aterrizaje de emergencia o estrellarse en el sur del mar de China. ¿Usted qué cree? Iniciar el plan de emergencia. Buena idea. Sugerí iniciar con el procedimiento que normalmente se realiza para preparar al avión para un aterrizaje de emergencia. Cuando me acomodé en el asiento empecé a pensar racionalmente. El capitán Waters trata de acelerar los motores una vez más. Incrementa la potencia en el motor 2. Y después, el 1. No pasó nada. Los motores simplemente no respondían, permanecían al mínimo. ¡Maldición! Declaro Mayday. Hágalo. Descendemos. Mayday, Mayday, Mayday. Cathay 780, volando con el motor 1 y motor 2 al mínimo. El primer oficial emite una llamada de mayor emergencia. Estamos descendiendo más rápido de lo normal. Extendemos planeo y tratamos de reiniciar. Cathay 780 descienda a 900 metros. Al emitir un Mayday por la radio, es porque algo serio está sucediendo. Puedes saber que la persona que te responde tiene toda tu atención porque no es una palabra que escuchas todo el tiempo. Reiniciando número 2. Turbina de aire RAM encendida. Cuando inicié con los pasos de la lista de revisión, Motor 2 iniciando ignición. mi enfoque fue: tratemos de reiniciar los motores, porque no podríamos estar en una situación peor de la que estábamos. No responde. Sigue al mínimo. Ahora los pilotos evalúan las opciones para aterrizar. El año anterior, un Airbus de US Airways aterrizó en el río Hudson de Nueva York sin una sola víctima. El capitán Chesley Sully Sullenberger instantáneamente se convirtió en un héroe. El accidente de Sully fue el primer aterrizaje exitoso de un avión de pasajeros y demostró que sí se podía lograr. Pero a medida que desciende al mar de China, la tripulación del vuelo 780 se enfrenta a condiciones más peligrosas. Hay oleaje fuerte. El mar al sur de China no es el río Hudson. El oleaje del mar parecía muy fuerte, había mucha espuma. Las olas eran de 1 o 2 metros. Creí que los motores actuarían como 2 grandes palancas que lanzarían al avión hacia abajo con bastante violencia. Y la aeronave se voltearía y partiría en 2. Esto no es posible. Ambos pilotos saben que el tiempo se les está agotando.
El vuelo de Cathay Pacific 780 tiene ahora 2 motores que no responden. Los pasajeros a bordo ignoran lo cerca que están de un desastre, a solo minutos de estrellarse en el mar al sur de China. El capitán Waters toma el control manual de la aeronave para asegurarse que el aterrizaje en el agua será lo más seguro posible. Apagando piloto automático. Tomo el control ahora. Copiado, capitán. Empecé a maniobrar el avión para así evitar las nubes y poder ver el océano y visualizar dónde podría ser el aterrizaje. En ese momento, el capitán Waters tiene una idea. Está bien. Haz movimientos lentos. Muy despacio. Solo acelera despacio. Hazlo muy lento. Pude ver a Malcolm manipulando la palanca del motor 1. Estaba apretando la palanca para moverla solo milímetros. Cada vez que lo hacía, trataba de que avanzara muy poco. Lento. Despacio. Increíblemente, parece tener efecto. Rotación en aumento del motor 1. Funciona. La rotación de la turbina aumentaba de 28 a 29% y de 30 a 32% a medida que movía la palanca hacia el frente. Veamos qué tan lejos podemos llegar. Se pregunta si puede hacer que el motor llegue a su máxima potencia. Decidí empujar la palanca un poco más. Me sobrepasé. Escuché que los ruidos anteriores volvieron a hacerse presentes. Entonces regresé la palanca a su lugar de inicio. Waters se da cuenta que el motor no funcionará más allá del 74% de potencia. 74%. Tendrá que funcionar. Logramos estabilizarlo y eso permitió volver al nivel de vuelo. Ya no estábamos descendiendo más y eso fue un gran alivio. ¿Ve eso? La altitud se mantiene. Fantástico. ¿De acuerdo? Preparando aterrizaje. Cabina preparada. Artículos asegurados. Un motor es todo lo que necesitan para intentar aterrizar en el aeropuerto de Hong Kong. Visual 07 izquierda. Sabía que llegaríamos a Hong Kong. Estaba claro que teníamos la energía suficiente para lograr hacer un buen aterrizaje. Pista 073. Confirmo. Podríamos lograr el aterrizaje, lo que era mucho mejor que estrellarnos. Pero el capitán Waters todavía tiene que aterrizar la aeronave, con motores en los que no puede confiar. No está seguro de cuánto tiempo más soportará el motor 1. Teníamos ahora un motor que estaba funcionando, pero no podía confiarme. Creí que en cualquier momento tendría que regresar el motor a su mínima potencia. El plan más seguro es llevar el avión a 1700 metros sobre el suelo y después reducir la potencia del motor para empezar a perder velocidad y altitud para el aterrizaje. Podrían estar en tierra en menos de 5 minutos. Queríamos mantenernos tan alto como pudiéramos y en una posición en la que planear fuera posible. Es hora de hacerlo. El motor 1 ha llevado al avión tan lejos como podía. El capitán Waters regresa a la mínima potencia para perder velocidad. Regresé a la mínima potencia e inicié el descenso para lograr el aterrizaje. 230 nudos. Estamos a 5 kilómetros. Confirmo. Si todo resulta bien, deberían estar en la pista en menos de 4 minutos. Pero solo tendrán una oportunidad para aterrizar el avión. Si algo sale mal, no tienen la suficiente potencia para intentarlo de nuevo. Señoras y señores, Les habla el capitán. Como deben imaginar, tenemos un pequeño problema con los motores. Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad.
y sigan las Instrucciones de la tripulación. Tripulación a cabina de aterrizaje. ¿De acuerdo? ¿Alerones 1? Gracias. De acuerdo. Alerones 1. Reducir. Reduciendo. La tripulación despliega los alerones y el tren de aterrizaje, preparándose para aterrizar. Faltan 8 kilómetros para llegar. Cathay 780, ¿tienen el aeropuerto a la vista? Cathay 780, afirmativo. El aeropuerto de Hong Kong tiene 2 pistas paralelas y está construido en una isla al oeste de la ciudad. Cathay 780. Ambas pistas están disponibles para su aterrizaje. La tripulación está autorizada para aterrizar en cualquier pista. El Airbus inicia su aproximación final al aeropuerto de Hong Kong. El capitán Waters confía en que puede aterrizar el avión a salvo. ¿Freno automático? Al mínimo. Revisión final. Bien. Están a 1 minuto del aterrizaje. Vamos muy rápido. Es la advertencia de exceso de velocidad, una señal de que el avión va demasiado rápido. La velocidad no reducía, ni estaba cerca del límite que indica el manual para poder aterrizar a salvo. El capitán Waters no sabe qué es lo que pasa. Deberían estar desacelerando. Decide revisar otra vez los controles. Todo estaba mal y sentía que las cosas, una vez más, estaban fuera de mi control. Estaba pasando algo por alto. De inmediato lo nota. Vi los indicadores y me paralicé por completo. El motor número 1, que unos minutos antes había sido de gran ayuda, inexplicablemente sigue funcionando con una potencia de 74%. Una potencia demasiado alta para aterrizar de forma segura. Una vez más tuve el sentimiento de miedo e ira. Fue muy aterrador. Después de lidiar con un problema en ambos motores, la tripulación del vuelo 780 se enfrenta a un nuevo problema a 1,5 kilómetros de la pista. Velocidad comprobada. 240. 250 metros. El motor, que debería estar a la mínima potencia para un aterrizaje suave y seguro, aún va a alta velocidad. El resultado podría ser catastrófico. 500. No podía creer que hubiéramos pasado de tener la posibilidad de estrellarnos en el mar a tener un motor atascado en velocidad alta. Sin la opción de intentarlo de nuevo, tendrán que arriesgarse a aterrizar el avión a alta velocidad y esperar que se detenga antes de sobrepasar la pista y terminar en el agua. Tiene 3.800 metros de pista, capitán. Copiado. No podíamos determinar cuánta distancia necesitábamos para detenernos por la velocidad y el peso que teníamos. 120 metros. Cuanto más lo prolongábamos, más cosas desconocidas podían pasar. Era nuestra única oportunidad para aterrizar y teníamos que hacerlo de la mejor manera. La velocidad es de 100 nudos más de lo normal, tan alta que la computadora de vuelo no reconoce que los pilotos están intentando aterrizar. Está advirtiendo al piloto porque está poniendo a la aeronave en una situación de riesgo y es estruendoso por una razón. Yo estaba tratando de dejar todo de lado y enfocarme en lo que tenía que hacer. Ignoremos eso. El capitán Waters inclina la nariz del avión, forzando al Airbus hacia la pista de aterrizaje. No podíamos aterrizar y recuerdo que pensé, es el final. Fue muy violento.
Creí que el avión iba a estrellarse en 1000 pedazos. ¡Frenos! Me las arreglé para mantener un ala lo suficientemente alta como para que solo rozara la superficie de la pista y la volviera a tener bajo control. Finalmente, el avión está en tierra firme. ¡Reversa a toda marcha! La tripulación activa la opción de reversa en los motores para ralentizar el Airbus, aplicando la fuerza de frenado al máximo. Inmediatamente coloqué mi pie en el freno y lo mantuve así para que frenara. No hay reversa en motor 2. No hay desaceleración. Pero solo con un motor funcionando parcialmente, la única esperanza es la potencia de reversa. Todavía podrían salirse de la pista. Creí que no íbamos a detenernos a tiempo. El Airbus está acercándose al final de la pista. Me di cuenta que el rango de desaceleración estaba funcionando y empecé a pensar que realmente podríamos lograrlo. Finalmente, el avión logra detenerse a poca distancia de la orilla del mar. Recorrieron más de 2.680 metros de pista. No puedo creerlo. Lo logramos. Buen trabajo. Una vez que el avión se detuvo, nos vimos diciendo, ¿qué es lo que acaba de suceder? Simplemente fue un gran alivio. Estaba feliz de regresar a casa y ver a mi familia. Contra todas las posibilidades, el vuelo 780 ha aterrizado a salvo, pero el peligro todavía está presente. Temperatura de las ruedas. Tal vez haya que ordenar la evacuación. Revisa los parámetros. A la tripulación le preocupa que forzar el frenado haya causado sobrecalentamiento en las ruedas. Aproximándose a los 1000 grados. La corazonada es correcta. Podríamos incendiarnos en cualquier momento. Tenemos que bajar a todos del avión. Les habla el capitán. ¡Evacúen! 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 ¡Vengan por este lado! ¡Dejen sus pertenencias! Los pasajeros y la tripulación evacúan a salvo, solo con algunas heridas menores. Cuando estuvimos en tierra firme, volteé a ver al avión y era como una película de Hollywood. El vapor y el humo saliendo de todas partes y los bomberos apagando las ruedas y los paramédicos ayudando a las personas para que se alejaran de ahí. En cuestión de horas, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong inicia una investigación. Anne Evans es una ingeniero de pruebas de vuelo que trabaja para la Agencia Británica de Investigación de Accidentes Aéreos. Fue invitada a participar en la investigación, en parte porque los motores Trent 700 del Airbus fueron hechos por la compañía británica Rolls-Royce. El Trent 700 es un motor muy común, que utilizan muchos aviones de todo el mundo. Si hay un problema de ingeniería con un diseño en específico, queremos saber cuál es rápidamente. Esto es lo que sabemos. Los motores del vuelo 780 no respondieron a los comandos de aceleración. Los investigadores se reúnen para discutir las pocas pistas que tienen. Es extraño que ambos motores fallaran. Están sorprendidos por el hecho de que la misma falla afectó a ambos motores uno tras otro. Es muy extraño que dos sistemas fallen al mismo tiempo, dada la confiabilidad y redundancia con que están construidos los motores. Sugiere que la causa no fueron los motores en sí. Los sistemas de emergencia como ese no fallan al mismo tiempo. ¿Podría algo más misterioso ser la causa de este problema? En Hong Kong,
Los investigadores trabajan para desentrañar el misterio de los dos motores que fallaron en el vuelo 780 de Cathay Pacific. Recuperan el registro de datos de vuelo de la caja negra de la parte trasera del avión. Contiene información sobre las funciones del avión durante el vuelo. Los registros a bordo del avión son clave en este tipo de investigaciones. Los investigadores obtienen los datos de la caja negra. Veamos la posición de la válvula y el flujo de combustible. El dispositivo registra 359 parámetros de datos. Se concentran en las funciones del motor A330. Alto. ¿Qué es esto que está aquí? De inmediato, notan algo inusual. Hay aceleración, pero no hay flujo de combustible. Justo después de que los pilotos intentaron restablecer la potencia de los motores, empujando el acelerador hacia arriba, el flujo de combustible siguió siendo el mismo. Dieron algunos comandos de aceleración, pero no obtuvieron respuesta de los motores. ¡Demonios! Entonces necesitábamos entender qué fue lo que causó la falla. Los investigadores se preguntan si el flujo de combustible causó el problema en el motor del vuelo 780. Ah, gracias. El registro de datos de vuelo les ayuda a detectar el problema, pero para tratar de identificar la causa, recurren a otra fuente de datos. Se llama informe posterior de vuelo. El sistema de control del motor 2 falló. Dice que el VCV se atascó. Contiene información detallada sobre los mensajes que aparecieron en el sistema de monitoreo durante todo el vuelo. Es información muy valiosa para solucionar los problemas y saber qué es lo que se debe hacer para solucionarlo. Algo estaba bloqueando la válvula. Ann Evans descubre que al inicio del vuelo, las computadoras detectaron un problema en una parte clave del sistema de combustible, llamada válvula de medición principal. Las advertencias que surgían estaban relacionadas con la válvula dosificadora principal que suministra combustible al motor. La válvula dosificadora principal está formada por un pistón que se desliza dentro de un cilindro. Cuando los pilotos mueven las palancas de aceleración, aumenta o disminuye el flujo de combustible a los motores y la turbina del A330. Esa válvula no se estaba moviendo, no fue capaz de responder a los comandos. Para comprender mejor por qué la válvula de medición no funcionó correctamente, los investigadores la envían a Rolls-Royce para su análisis. Tenemos la mejor experiencia de cómo desmontar estos componentes aquí en el Reino Unido. Cortamos el mango exterior de la válvula dosificadora a la mitad para ver qué había dentro. Después de abrir la válvula para estudiarla, Eso no es normal, ¿cierto? encuentran algo que nunca habían visto antes. Una extraña sustancia blanca que recubre las paredes de la válvula. Lo que vimos parecía un polvo extremadamente fino, incluso más fino que el azúcar pulverizada. Eran partículas muy pequeñas. Los técnicos examinan el polvo blanco con un microscopio electrónico. Descubren que está formado por pequeñas esferas que se adhirieron a las paredes metálicas de la válvula. Los investigadores analizan si el polvo está presente en otras partes del sistema de combustible. Inmediatamente empezamos a encontrar pequeñas partículas, incluso dentro del mismo tanque de combustible. Así que el sistema de combustible y el motor tenían algún tipo de contaminante que no entendíamos qué era. ¿Podrían las misteriosas partículas en el sistema de combustible explicar por qué los pilotos tuvieron tanta dificultad para controlar la potencia del motor? La válvula dosificadora estaba saturada con esa sustancia que se introdujo ahí, lo que causó que se atascara en esa posición. Los investigadores necesitan aprender todo lo que puedan sobre la sustancia extraña. Una vez identificada la partícula dentro de las distintas áreas del sistema de combustible y el motor, lo primero que pensamos fue, ¿qué es esto? La espectroscopía de rayos X revela la composición química del material.
El análisis muestra que el polvo es un tipo de polímero superabsorbente o SAP. Cuando entra en contacto con el agua, crea una sustancia similar a un gel. Estos son compuestos orgánicos diseñados para absorber agua. Eso nos indicó de dónde podrían provenir. Los investigadores saben que el polvo se utiliza en los camiones cisterna de reabastecimiento de combustible para evitar que el agua entre en los tanques de combustible de los aviones. Los camiones cisterna de reabastecimiento bombean el combustible de tanques y tuberías subterráneos a través de un filtro que se conecta al camión y también al avión. Si el combustible está contaminado con agua, el polvo en el filtro lo absorbe formando un gel dentro del filtro. El polvo absorbente está ahí solo para absorber el agua y asegurarse de que estamos protegiendo la aeronave de la presencia de agua en los tanques. Pero se supone que el gel saturado se queda en el filtro. Nunca debe terminar en el combustible. Es muy común que se use dentro de la industria para ese propósito de filtrar el agua. Lo que no entendíamos es cómo llegó a bordo del avión. Los investigadores sospechan que los filtros en un camión de combustible en el aeropuerto de Surabaya pueden haber estado involucrados en la falla del motor doble del vuelo 780. Para averiguarlo, recolectan los filtros y los llevan a un laboratorio para realizar pruebas. Este se ve un poco dañado. Descubren que uno de los filtros usados en el camión para llenar el vuelo 780 está dañado. La condición de los filtros era muy inusual. Nos sorprendimos al ver el filtro aplastado porque eso normalmente no ocurre. Y era un indicio de que algo había sucedido durante el reabastecimiento de combustible. Los investigadores se preguntan, ¿de alguna manera el filtro dañado liberó polvo al combustible? Separan las capas del material del filtro. Llevamos a cabo un proceso muy laborioso de disección de los filtros. Todas las diferentes capas diseñadas no solo para eliminar el agua, sino también para capturar cualquier partícula. Luego examinan una muestra bajo un microscopio. Hacen un hallazgo desconcertante. Dentro de las fibras del filtro, el polvo formado por esferas contiene una característica inusual. ¿Se ven como cristales de sodio? Las esferas están incrustadas con sal. Cuando descubrimos que había sal, fue algo extraño, porque la sal normalmente no se encuentra en el combustible. ¿Había agua salada en el sistema de combustible? Viene directamente del fabricante. Encontrar respuestas requiere más pruebas. Esta vez lo harán con un filtro nuevo. Lo que queríamos hacer era probar los monitores de filtro para ver si podíamos producir esas esferas y qué condiciones eran necesarias para que se crearan las mismas. Exponen los filtros con agua salada a presión, la misma presión utilizada dentro del camión de combustible. Tratamos de recrear esas condiciones, el proceso de abastecimiento de combustible que se habría realizado. Obtienen una respuesta rápida. Vaya, ¿ves lo mismo que yo? Es un gran descubrimiento. Cuando el combustible y el agua salada pasan a través del filtro, se colapsa al igual que el del camión de combustible del aeropuerto de Surabaya. Fuimos capaces de recrear el filtro que había colapsado, por lo que estábamos seguros de estar muy cerca de encontrar las condiciones que se dieron ese día. Y aún más importante, encuentran que el filtro de prueba libera esferas idénticas a las que se encuentran en el sistema de combustible del vuelo 780. Lo importante fue que demostramos que podíamos generar esas esferas. Ahora los investigadores creen que el agua salada fue la responsable del colapso de los filtros de combustible, y eso provocó que el polvo contaminara el sistema de combustible del vuelo 780. Pero aún queda una pregunta muy importante.
Entonces, ¿cómo entró el agua salada al sistema de combustible? Los investigadores descubren que antes de su salida en el aeropuerto de Surabaya, el vuelo 780 se abasteció con 24.500 kilogramos de combustible. Fue muy difícil para el equipo de investigadores determinar exactamente cómo pudo haber entrado el agua salada al sistema de combustible. Cuando buscan en los registros del sistema de hidrantes del combustible del aeropuerto de Surabaya, pueden ver que el sistema está ubicado muy cerca del mar. Marzo 2010. Esto fue tomado días antes del incidente. Tal vez tenemos nuestra respuesta. Descubren que el sistema de hidrantes subterráneos que almacena y suministra combustible a los camiones recientemente fue modificado. Durante la construcción, las tuberías de combustible quedaron abiertas y posiblemente expuestas al agua subterránea. Se habían realizado trabajos de construcción en los hidrantes, y el equipo de investigación sospechaba que esa fue una oportunidad para que el agua salada entrara al sistema hidráulico. Si las tuberías no se habían lavado lo suficiente, el agua salada pudo estar presente cuando empezaron a abastecer el avión. Los investigadores creen saber lo que sucedió con el vuelo 780 de Cathay Pacific. El suministro de combustible subterráneo, contaminado con agua salada, rompió un filtro, liberando el polvo en el combustible. El polvo atascó las válvulas de medición, impidiendo que el combustible necesario llegara a los motores. El motor 1 se detuvo. El combustible se contaminó y esa contaminación llegó al sistema de combustible, lo que provocó una falla en las válvulas principales de medición. Por eso el piloto ya no tenía control sobre la potencia de los motores. Los investigadores creen que el capitán Waters pudo aumentar un poco la potencia en el motor 1 solamente porque la válvula de medición de combustible aún no estaba completamente bloqueada. Un poco de combustible aún llegaba al motor. Muy despacio. Rotación en aumento del motor 1. Funciona. Una vez que las esferas se atascaron en la válvula, esta quedó abierta. ¡Frenos! El pilotaje de un experto detuvo el vuelo 780 de forma segura. No puedo creerlo. Buen trabajo. La tripulación hizo un gran trabajo. No estaban entrenados para una emergencia así. Podemos estar muy agradecidos con la tripulación. Se comportaron de una manera muy profesional y tienen toda nuestra admiración. Desde el accidente, se han realizado esfuerzos para mejorar la manipulación y el almacenamiento de combustible de aviación. La compañía que fabrica los filtros los ha rediseñado para evitar su colapso y la contaminación por polvo. Por su destacada habilidad y valentía, Malcolm Waters y David Heijo recibieron el más alto honor en aviación civil, el premio Polaris. Fue muy especial recibir el premio. Fue un increíble honor. Fue la Federación de Pilotos Aéreos la que otorgó ese premio. En el momento en el que tus compañeros pilotos reconocen que tú hiciste un buen trabajo, sabes que lo lograste. Y sí, solo tienes que ser humilde.